Todos y todas. Bienvenidos a este tercer seminario permanente sobre enseñanza de la astronomía OAE NAE Colombia 2026. Estamos muy orgullosos de poder compartir con ustedes desde las diferentes regiones del país y bueno, esta vez desde las diferentes regiones del mundo. Realmente para nosotros es un honor poder iniciar este nuevo ciclo de actividades en el que pues vamos a acompañarlos, vamos a compartir, vamos a tratar de interactuar y pues damos nuevamente la bienvenida justamente a ese lanzamiento. Entonces, la agenda que vamos a tener para el día de hoy va a estar desarrollada desde los siguientes puntos. En primer lugar, el saludo en representación del equipo NAEC, quienes somos los organizadores justamente de este seminario. Luego, el saludo inaugural de parte del doctor John Freddy de la Universidad Surcolombiana, quien es el director de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, que también en los tres seminarios la universidad nos ha estado acompañando, avalando. También nos acompaña la UPTC, pero bueno, el saludo de la UPTC lo vamos a tener en la siguiente sesión para no saturar de saludos. Vamos a tener también un pequeño informe de gestión del equipo NAEC OAE, y vamos a hacer la presentación del libro Astronomía y Educación, aportes para la enseñanza de la astronomía en Colombia, que algunos de ustedes ya han estado leyendo, cuestionando, compartiendo. Finalmente, la presentación y metodología del seminario para este año, las invitaciones generales y el cierre de esta sesión. Entonces, le voy a dar la palabra a la profesora María Cristina Zárate, quien nos va a dar el saludo de bienvenida. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, bueno. Buenas tardes. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes como que ya habíamos asistido a nuestras dos versiones anteriores del seminario y pues la idea es continuar trabajando este año igual que en los años anteriores, igual que lo estamos haciendo desde el 2020, que se creó la Oficina de Astronomía para la Educación desde la IAU. Y pues continuar como afianzando, ¿no? Afianzando las relaciones entre los docentes que les interesa la enseñanza de la astronomía, no solo con nosotros, la relación no solo con la UAE, sino la relación como entre ellos mismos, pues para que consoliden como de pronto equipos, como redes, como que puedan trabajar por regiones y pues que hagamos de la enseñanza de la astronomía toda una ciencia si es posible. Entonces, bueno, sin más, pues la mayoría nos conocen. El equipo está conformado por el doctor Suárez, profesor de la Universidad Distrital, Freddy Moreno, docente del gimnasio campestre, está Cristian Gómez. Cristian Gómez dirige las Olimpiadas Nacionales de Astronomía. Después de las nacionales, obviamente, lleva chicos a las internacionales. Está Santiago Vargas, que es nuestro coordinador, Ángela Pérez, del Liceo Leonardo da Vinci, y pues está naturalmente Daniel Alejandro Valderrama, que es a quien ustedes conocen como encabezando el seminario. Y ya, pues quien les habla, María Cristina Zárate, soy docente del INEM Francisco Paula Santander en Bogotá. Entonces, sin más, pues este es el equipo Nike que lleva un buen tiempo trabajando y sigue trabajando en pro de la enseñanza de la astronomía. Muchísimas gracias, profe, por tu saludo. Y ahora le quiero dar la bienvenida también a, como lo mencionaba al principio, al doctor Freddy, que es el líder de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Surcolombiana, el director de la escuela, una universidad, una de las facultades de educación formadora de maestros en Ciencias Naturales que ha incluido en su formación justamente la astronomía y que, bueno, nos ha acompañado facilitándonos a la OAE el espacio para el segundo workshop sobre enseñanza de la astronomía y que también ha estado muy pendiente de estos ejercicios del seminario permanente sobre enseñanza de la astronomía que se realiza en el país. Entonces, doctor John Frey, es un honor tenerlo acá y muchísimas gracias por aceptar la invitación a seguirnos colaborando a la Oficina de Astronomía para la Educación y bueno, el escenario es todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí, señor.
Bueno, un cordial saludo Bueno, para todos. Bienvenidos al tercer seminario permanente sobre enseñanza de la astronomía en este año 2026. Para nosotros como programa de licenciatura en Ciencias Naturales de Educación Ambiental de la Universidad Surcolombiana, es un gusto participar de este tipo de espacios que se han venido gestando con el profesor Daniel para la enseñanza de la astronomía. Nosotros desde el programa siempre agradecemos este tipo de eventos que son tan esenciales para la formación de maestros en ciencias naturales. Nosotros acá desde el Huila, por tener el observatorio astronómico, ¿sí? El Observatorio Astrosur, para nosotros es muy importante para nuestros profesores en ciencias naturales la enseñanza de la astronomía. Anteriormente la astronomía no era una de las disciplinas de las ciencias naturales que se tuvieran en cuenta en los diferentes eventos de la enseñanza de las ciencias. Gracias a este trabajo que se ha gestado desde las diferentes universidades, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Surcolombiana, la Universidad Pedagógica, otras universidades que se han sumado a este tipo de eventos, pues gracias a eso y gracias a los semilleros, por ejemplo, Astroidaxis y a los otros semilleros, pues se ha podido permitir fortalecer este tipo de disciplinas de las ciencias naturales. Es bien importante saber que a partir de la astronomía se desarrollan muchas habilidades científicas y el conocimiento del universo y de la Tierra pues es tan importante para nosotros los profesores porque nos permite entender el mundo que nos rodea. Entonces la astronomía, así como la química, la física, la biología, ¿sí? Que la astronomía hace parte de la física pero también hace parte de la química, pues la astronomía permite una excelente relación de las diferentes disciplinas de las ciencias naturales para entender el mundo que nos rodea, como el universo y la Tierra. Nosotros desde el programa de Ciencias Naturales agradecemos mucho al profesor Daniel y a todos los profesores que se han sumado a esta iniciativa de realizar el seminario sobre enseñanza de las ciencias naturales, desearle muchos éxitos y pues nuestra recomendación para todos los asistentes es que aprovechemos todo este tipo de conferencias, de trabajos que se han presentado alrededor de este evento. Entonces, para nosotros es un gusto estar aquí atentos y partícipes. Muchas gracias. muchísimas gracias entonces a la Universidad Surcolombiana, a la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y en su representación pues al director, el profesor John Frey. Bien, esa es una de las rutas y metas que tenemos desde la Oficina de Astronomía para la Educación, articularnos con las facultades de educación, con la formación docente y justamente seguir enriqueciendo estos espacios. Bueno, esta vez estuve revisando por ahí nombres y hay mucha gente nueva en este seminario. Quizás no todos los que están acá han estado en la versión 1 y 2 del seminario, pero también para los que han estado hemos querido contextualizar un poquito cuál ha sido ese trasegar de estos 5 años. Este año completamos 6 años de trabajo de la Oficina de Astronomía para la Educación con estos objetivos fundamentales que es profesionalizar la educación astronómica, promover la astronomía en los planes de estudio, proporcionar acceso a buenos recursos, la creación y el fortalecimiento de redes y la difusión. Entonces, hemos estado trabajando justamente desde estos objetivos, por ejemplo, en el términos de profesionalizar la educación astronómica, hemos elaborado diferentes guías, hemos realizado diferentes eventos, talleres de formación, acá pueden ver la fotografía de algunos talleres de formación de planetas y evolución estelar, algunos trabajos de grado, la interacción siempre permanente con los centros de ciencias, como lo fue en su momento el Planetario de Medellín, como lo es el Observatorio, Laboratorio Latitud, como lo ha sido también Maloca, el Observatorio Astronómico Nacional. Siempre hemos como tratado de integrarnos para llegar justamente a estos niveles de cohesión que nos permitan profesionalizar la educación astronómica. Hemos participado en los diferentes eventos académicos que se desarrollan en el país en torno al contexto. Hemos desarrollado trabajos de grado de diferentes miembros de la oficina en el marco justamente de este proceso y uno de nuestros eventos insignes es el Seminario Permanente sobre Enseñanza de la Astronomía, que lo iniciamos en el 2024 y que en ese momento fue un viaje pedagógico desde el aula hacia el cosmos, en el cual le integrábamos una parte de fundamentación pedagógica muy fuerte. Le hicimos una apuesta justamente a reconocer la pedagogía, la sistematización de experiencias, la construcción de experiencias,
En el segundo seminario permanente le dimos un impulso grande a lo que tiene que ver con la parte disciplinar. Por ahí les hemos estado compartiendo y en nuestra página también por ahí tenemos disponibles las memorias de este segundo seminario. Le apostamos a la conceptualización en astronomía, al reconocer las diferentes temáticas disciplinares sobre astronomía, y este año pues queremos aportarle un poco a esa interacción entre la astronomía y las habilidades científicas en términos de construcciones para la educación contemporánea, en términos de los retos que a ustedes como docentes, como divulgadores se les presentan en el aula y que bueno, poniéndolos, colocando justamente esos retos en discusión, pues esperamos poder tener algunas conclusiones y algunos insumos para desarrollar el aula. Dentro de estos programas también tenemos uno muy importante que es Aula Bajo las Estrellas, que se ha realizado en diferentes partes del país. Lo tuvimos en Medellín, lo tuvimos el año pasado en Bogotá, este año también lo vamos a tener en Bogotá. Entonces es un programa que nos permite justamente en modo presencial, establecer unos mecanismos de formación, de discusión en torno a la astronomía desde diferentes enfoques justamente disciplinares, pero también pedagógicos y didácticos. El quinto Festival Colombiano del Asteroide, ya vamos en la versión quinto, que también ha estado apoyado justamente por la Oficina de Astronomía para la Educación. Dicen que todas estas actividades, eventos, están destinados justamente a visibilizar la astronomía, la educación en astronomía y relacionarlo con la cualificación docente, pero también la cualificación general en torno a la astronomía. En términos del territorio, no hemos hecho una apuesta bastante ambiciosa con 0 recursos hacia justamente llegar a cada uno de los territorios. Comenzamos con Boyacá en el 2021 y cada 2 años hemos estado viajando a una región para poder establecer allí algunos procesos interesantes en torno a la enseñanza de la astronomía. En el primero pues hicimos un acercamiento en pandemia que fue desde nuestra Tierra al espacio, que era como una visión territorial de la astronomía. En el segundo hicimos una apuesta grandísima en la Universidad Surcolombiana, en Neiva, en el Huila, en el marco del eclipse anular de Sol del 2023. En torno al currículo territorio de escuela, ese territorio como mediador entre el currículo y la escuela. Y el año pasado estuvimos en Villavicencio también con una apuesta bien interesante que era los clubes de ciencia. Entonces, pues vemos ahí como esa articulación justamente entre crear y fortalecer redes colaborativas, pero también apuntarle a ese objetivo de profesionalizar la astronomía en Colombia. En términos de estas redes, también hemos estado participando a nivel internacional en diferentes espacios, particularmente los workshops que nos plantea AstroEdu, la Unión Astronómica Internacional, y que van relacionados justamente con el quehacer de la OAE. Entonces hemos mostrado nuestros resultados en esos diferentes escenarios. El año pasado estuvimos, por ejemplo, en este 7º workshop de Astronomy for Education, que fue liderado justamente en esa sesión americana por nuestros colegas, estuvo liderado por Chile y por Colombia, y pues en el cual tuvimos la oportunidad de fortalecer como ese espacio de discusión con otras latitudes de nuestro América. También en ese marco estuvimos en el encuentro regional en Córdoba, Argentina, pensándonos justamente cómo articular ese accionar de los NAEC en Latinoamérica y generar una apuesta epistemológica que nos permita reconocernos como latinoamericanos, pero reconocer que más que habitar bajo un mismo cielo, nosotros le colocamos unas particularidades al cielo y a partir de esas particularidades pues discutimos con el cielo, y en esa discusión con el cielo pues hay un pensamiento latinoamericano que consideramos se debe rescatar y se debe tener en cuenta. Entonces estuvimos con nuestros colegas a propósito de este encuentro y pues tuvimos unas sesiones muy nutridas que muy pronto pues van a empezar a ver como los productos de estas discusiones que hemos evidenciado. También logramos ver que pues que Colombia ha estado puntuando, liderando ese proceso. Entonces, pues es muy significativo ver que el NAEC Colombia, la OAE Colombia, pues es reconocida en diferentes latitudes del mundo.
En el proceso de crear y fortalecer redes colaborativas, tenemos una buena relación con la Academia Colombiana de Ciencias Físicas Exactas y Naturales, el apoyo principalmente de cuatro universidades, perdón, dos facultades de educación, que son la de la UPTC en Tunja, la de la Universidad Surcolombiana en Neiva, pero también de dos universidades que le apuestan muchísimo a la parte disciplinar y a la parte divulgativa, como lo es el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Colombia y el Laboratorio de Astronomía y Tecnología e Innovación Geoespacial de la Universidad Distrital. Como escucharon también en la presentación, la articulación con las Olimpiadas Colombianas de Astronomía que maneja la Universidad Antonio Nariño, con la RAC, la Red de Astronomía de Colombia, que siempre estamos trabajando muchas actividades conjuntas, en su momento con el Planetario de Medellín, el Parque Explora, con fundaciones también como Astro y Axis. En este momento, si ustedes hacen parte del grupo de WhatsApp, pues se han dado cuenta que tenemos cerca de 232 docentes que reciben nuestras actividades. Si bien por ahí nos toca empezar a moderar de mejor forma el grupo de WhatsApp, pues son docentes que están interesados en el campo de lo que hacemos, están participando en nuestras actividades y tienen como esa curiosidad y esa actitud para realizar esas transformaciones que se requieren en nuestro país. En términos de proporcionar acceso a recursos de calidad, tenemos algunos recursos en nuestra página web que ustedes pueden visitar, en la cual se encuentran desde los informes de acción de cada año que hemos realizado el equipo, como las actividades que hemos liderado desde la oficina. Entonces están las invitaciones para que puedan visitar. Tenemos el Colombia Busca Asteroides, que hemos estado también apoyándolo desde el comienzo. Hemos apoyado el programa de alfabetización astronómica vinculado a las Olimpiadas Colombianas de Astronomía y muchos chicos se han capacitado, se han cualificado para la presentación justamente de esas Olimpiadas. Perdónenme que estoy admitiendo a cada una de las personas y ya. Hemos trabajado justamente en la consolidación de unas apuestas epistemológicas, políticas y académicas en torno a lo que tiene que ver con un libro que ya les vamos a presentar, y tenemos publicaciones de varios docentes en la circular de la Red de Astronomía de Colombia. Tenemos más de 10 artículos sobre astronomía de educación y bueno, gracias también al liderazgo de la profesora, ay, me acordé del segundo nombre, ¿cómo se me va a olvidar? Ángela Patricia Pérez Henao. Hemos tenido ese espacio también para divulgar lo que ustedes, profes, pues han escrito y nos han acompañado justamente en ese proceso de construcción. Tenemos algunos trabajos de grado, iniciamos con un censo muy grande en el 2021 que realizamos de colegios, de profesores, de grupos, y de ahí sale un análisis de la conexión entre la astronomía, el plan de estudios en educación básica y media en el marco de la Oficina de Astronomía para la Educación. Después otro documentico que es cualificación para la enseñanza de la astronomía en el contexto de la formación inicial docente, que también no podría desarrollarse sin la propulsión, sin el impulso que le genera justamente la OAE. Y el libro de Astronomía de Educación, aportes para la enseñanza de la astronomía en Colombia. ¿Qué sigue? Pues desde la OAE nos hemos pensado justamente que se viene ya consolidado este accionar académico, un accionar político, siempre clarifico, político, no politiquero, en términos de buscar que las políticas públicas reconozcan a la astronomía en el desarrollo del pensamiento científico, del pensamiento creativo, del pensamiento matemático, pero también del desarrollo científico de nuestra nación, del desarrollo cultural, del desarrollo de la paz y de muchas otras apuestas de lo ambiental que podría dar la astronomía, y por eso consolidamos un manifiesto el año pasado en el cual hemos venido recogiendo pues la aprobación de los docentes, firmas, realimentaciones, para tratar de empezar a llegar a los entes territoriales, mostrando justamente el trabajo que como docentes realizamos y la posibilidad de generar discusiones en torno a el rol que juega la astronomía en la educación colombiana. Entonces esa es una apuesta que se nos viene encima y la cual pues no podemos liderar si no es con el apoyo de cada uno de ustedes, y justamente en ese proceso de liderazgo, pues yo pienso que lo que tenemos
que hacer en estos 5 años es agradecerles a ustedes, porque realmente pues la Oficina de Astronomía para la Educación, les cuento, no cuenta con un recurso particular, no hace parte de una entidad particular, sino que somos justamente una red, una organización que se genera y se moviliza desde el voluntariado, y aún con el voluntariado pues llevamos 5 años de mucha acción, como se pueden dar cuenta, y pues esto no podría ser posible sin ustedes. Entonces, los invitamos también a leer el manifiesto, que tiene aspectos como el reconocimiento cultural e histórico de la astronomía, la construcción de identidades de la astronomía, la formación docente, la actualización curricular, la articulación institucional, la relación con la educación ambiental, con las redes académicas y el apoyo estatal, y el impulso también a la carrera de astronomía. Y este manifiesto hace parte del último capítulo de una producción bibliográfica que para nosotros es muy importante y que les vamos a mostrar a continuación, que es el libro Astronomía de Educación, aportes para la enseñanza de la astronomía en Colombia. Entonces, para no aburrirlo, le doy la palabra al doctor Santiago Vargas, nuestro coordinador de OAE NAE Colombia, para que nos presente justamente de qué trata ese libro. Bueno, muy bien, muchas gracias, Dani. Muy buenas tardes, ya casi noches para todas las personas que se conectan. Un gusto tenerlos acá, y pues creo que parte de la motivación que hemos tenido en estos últimos 5 años ha sido pues gracias a ustedes. Yo creo que ver la respuesta de los docentes, estudiantes también, es sin duda nuestro mayor aliciente. Y justamente la intención del libro fue, a partir de la experiencia de ya más de 5 años, poder plasmar en algo escrito todo lo que se ha articulado en torno a la astronomía y la educación, con el ánimo, como dice ahí ese título, de alcanzar las estrellas desde el aula. Ha sido un trabajo de muchas personas, y sin duda algunos de los que están aquí conectados pues son parte también fundamental de todas estas experiencias que estamos contando en este libro y estamos dando a conocer, no solamente en Colombia. Ya de hecho pues enviamos la notificación a la oficina central de la Oficina de Astronomía para la Educación, que queda en Alemania. Muy interesados, muy sorprendidos también del trabajo que hemos hecho. Les puedo contar que nuestra oficina probablemente sea una de las más productivas de todo el planeta. Hay oficinas en muchísimos países y regiones del mundo, pero nosotros creo que hemos hecho un trabajo digno de imitar por otras oficinas, y somos pues un referente ya en la región. El libro en concreto se publicó hace ya un par de semanitas, el 4 de marzo, en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es un libro que desde ya pues puedo decir que es de distribución gratuita, versión PDF. Pueden accederlo a través de la página que les voy a compartir en breve, y lo pueden distribuir libremente a todos sus conocidos, colegas, estudiantes, porque la intención del libro es que llegue a la mayor cantidad de gente y que podamos poner el nombre de la astronomía y la educación en astronomía pues muy en alto, con la idea de que sigamos promoviendo todas las iniciativas que ya se están haciendo. El libro es parte de una colección, de hecho, de la Academia de Ciencias, que se llama Julio Carrizosa Valenzuela, quien fue un científico también muy activo en el campo de educación en ciencia en Colombia. Es el número 20 de esta colección. Y les cuento también que la Academia Colombiana está cumpliendo 90 años en el 2026, y es parte de una de las iniciativas de actividades y lanzamiento de libros que van a haber durante todo el año. Entonces nos complace haber abierto toda esta celebración de aniversario de los 90 años de la Academia de Ciencias, que a propósito fue fundada por un astrónomo en el año 1936, un astrónomo que en su momento era el director del Observatorio Astronómico Nacional, y de hecho la sede de la Academia de Ciencias durante muchas décadas fue el Observatorio Histórico en el centro de Bogotá. Así que qué bonito que la conexión de la Academia de Ciencias también esté con la astronomía y con el gusto y el ánimo de llevar estas ideas en torno al conocimiento del universo a todas partes. Bueno, quiero dedicarle unos minuticos a este libro para que ustedes se motiven un poco a estudiarlo, bueno, a revisarlo y probablemente apropiarse de muchas de las cosas que ahí contamos. Como ya les digo, es una iniciativa que trata de plasmar en 7 capítulos el trabajo que hemos hecho, no solamente en 5 años, sino pues contamos de hecho desde la historia y el contexto general de la astronomía y su enseñanza en Colombia. Entonces, en ese primer capítulo hablamos de
las raíces ancestrales del conocimiento astronómico, sin olvidarnos pues que tenemos el primer observatorio astronómico de América, fundado por José Celestino Mutis en 1803, pero antes de eso también tenemos un conocimiento ancestral a partir de nuestras culturas, en donde los muiscas, los cogi y los wayuu han sido también culturas que han estado muy conectadas con el firmamento, como sabemos que lo han estado otras culturas mesoamericanas, probablemente más famosas como los aztecas y los mayas. Pero bien, ahí entonces ustedes podrán encontrar historias en torno a cómo nace la astronomía moderna en Colombia, el trabajo de, obviamente, Francisco José de Caldas, de Mutis, su conexión con personajes históricos como Alexander von Humboldt, que resaltaron los recursos que tenía esta parte del mundo, del planeta, y de hecho fue cuando se emprendió una gran cantidad de expediciones, no solamente a nuestro territorio, sino a todo el continente americano. Entonces, un capítulo bastante interesante por ese contexto que da pie a luego hablar ahora sí de los fundamentos pedagógicos y didácticos de la enseñanza de la astronomía. Aquí pues quisimos con un cierto grado de rigor hablar de la pedagogía como disciplina. Es decir, que creo que para los docentes este capítulo va a ser esencial. Discutimos también cómo la didáctica y la práctica reflexiva pues se presentan como instrumentos muy importantes para planificar y para evaluar la didáctica en contextos astronómicos. Hay una pequeña crítica también, yo creo, al estado actual de la innovación educativa en astronomía en Colombia, pero creo que es una crítica constructiva porque nos va a permitir ir, digamos, enfilados hacia los avances que muchas universidades, grupos de interés, docentes y grupos de astronomía aficionada han hecho para construir una identidad pedagógica y didáctica propia para nuestra astronomía en Colombia. Bueno, continuamos con el capítulo 3, un tema también muy interesante para los docentes porque hablamos del currículo oculto, lo llamamos así, y cómo esto da paso a una propuesta formal de cómo podemos discutir en torno a las modificaciones que pueda tener el currículum o cómo incorporar en el currículum todas estas ideas en torno a la astronomía, que de hecho en muchos casos ya se están haciendo en asignaturas de ciencias, como pueden ser biología, ciencias naturales, pero creo que uno de los intereses de nuestra oficina es reforzar que cada vez se utilice más la astronomía como una herramienta para el aula, para poder llevar diversos contenidos científicos en áreas muy transversales. Algunas de ellas, pues, clásicamente están muy unidas a la astronomía, como la física, las matemáticas, pero en otros casos no es tan directa esa conexión, como en el caso de por ejemplo, la geología o la química o la biología o incluso la historia, ¿no? Áreas que se salen ya del contexto de las ciencias naturales y pasan al contexto de las ciencias humanas. Entonces aquí creo que hay un campo de interés bastante amplio e interesante para diversos docentes y su trabajo en el aula. Continuamos con el capítulo 4, formación docente en astronomía. Creo que uno de las cosas que nos hemos dado cuenta es que muchas veces los docentes que trabajan en astronomía pues lo hacen de una manera autodidacta, llevan sus experiencias propias al aula, se tratan de formar de diferentes maneras utilizando recursos que en este momento incluso encuentran en redes sociales, canales de YouTube, en educadores también que están en medios digitales, pero lo que queremos es que se refuerce la idea de que los docentes necesitan formarse en astronomía para poder de manera exitosa llevar eso al aula. Y hay ejemplos muy exitosos de experiencias en otros países, en Brasil, Argentina, México. Yo creo que estos son referentes en el tema, pero creo que en Colombia estamos empezando fuertemente a llevar procesos formativos a los docentes y cómo los contenidos disciplinares y pedagógicos están cada vez siendo más rigurosos. Entonces esto creo que es el comienzo de una formación docente que debe ser necesaria promover y fortalecer en todos los ámbitos para que la astronomía que se lleva al aula pues sea de la mejor calidad posible. Capítulo 5, ya nos aproximamos hacia el final. Planteo una pregunta muy interesante. ¿Es posible evaluar la comprensión del conocimiento astronómico? Y creo que esta pregunta se puede llevar también al ámbito más general de la ciencia, pero en el caso de la astronomía, pues probablemente se encuentren dificultades a la hora de
saber exactamente si los estudiantes están recibiendo y apropiando esos conceptos y cómo los están aplicando a otras áreas. Entonces aquí recuperamos aportes de varias investigaciones sobre ideas en torno a cómo podemos reconocer desde concepciones espontáneas sobre el universo, sobre nuestro contacto con la observación de la luna, del sol, etcétera, también desde el lenguaje común, desde el lenguaje de las tradiciones culturales, y cómo todo esto aporta cosas muy importantes para el aprendizaje. Entonces, creo que es un capítulo que está en constante desarrollo y que ustedes también, como docentes, pues tienen que ayudarnos a fortalecer esa manera de evaluar lo inmensurable o aparentemente inmensurable. Capítulo sexto, pues ya nos plantea unos retos y estrategias para enseñar astronomía. Son innumerables los retos a los cuales nos enfrentamos en nuestro papel de llevar la astronomía al aula, pero aquí tratamos de plasmar algunos de ellos. Uno de los retos es sin duda los recursos, ¿no? Recursos didácticos, libros de texto, pero creo que con las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición, aplicaciones, software astronómico, ahora es mucho más sencillo enfrentarse a los retos de, por ejemplo, no tener un instrumento como un telescopio para poder hacer observación astronómica. Creo que no podemos frenarnos por el hecho de no tener este tipo de recursos y más bien debemos aprovechar todas las herramientas que nos brinda ahora las nuevas tecnologías y que probablemente tengamos simplemente a una mano de distancia, ¿no? A nuestro celular. Otro reto sin duda es la formación específica de los docentes y yo creo que una de las misiones de nuestra oficina es justamente hacer que los docentes tengan un espacio en donde puedan compartir experiencias, pero fortalecer también competencias, en donde podamos entre todos plasmar cuáles son los recursos más idóneos para llevar al aula, cuáles son los contextos pues, en los cuales nos movemos, ya sea en etapas de educación primaria, secundaria, media, vocacional. El acceso a los recursos astronómicos también influye en los territorios donde, por ejemplo, no hay posibilidad de tener un internet como el que tenemos en las ciudades, es decir, esa brecha entre las regiones urbanas y rurales es algo a lo cual nos tenemos que enfrentar y es uno de los objetivos para este año de la oficina. Así que bueno, un capítulo bastante interesante para los docentes también que se enfrentan a estas problemáticas. Y finalmente en el capítulo 7, pues cerramos con algo que ya mencionó Dani, y es un manifiesto. Presentamos un manifiesto por la enseñanza de la astronomía en Colombia. El manifiesto lleva como título Colombia, un país que sueña con alcanzar las estrellas, y dentro de ese manifiesto pues tenemos varios puntos importantes para ir a través de todo lo que les he contado en los capítulos anteriores, o les he resumido de los capítulos anteriores, y que voy a mencionar muy rápidamente. Primero, reconocer el valor histórico de la astronomía y no solamente en el ámbito científico, sino cultural del país, integrando saberes indígenas, rurales, afrodescendientes, de toda índole. Creo que la diversidad cultural de nuestro territorio también le imprime ciertas características a la astronomía que podemos enseñar desde acá, a diferencia de lo que se haría en otras latitudes como en Finlandia o en Japón. Segundo punto, construir una identidad desde la astronomía, conectada con nuestro territorio, justamente con la pluriculturalidad de nuestro territorio en Colombia. En el punto 3, estamos hablando de la formación docente, en cómo las competencias tienen que fortalecerse a todo nivel para poder enseñar la astronomía de manera rigurosa. Punto 4, actualizar el currículo para que la astronomía no sea un área marginal que se trabaja probablemente en contextos extracurriculares, sino que pueda ser un eje central interdisciplinario y además probablemente uno de los ejes más transversales de todas las asignaturas del currículo. En el punto 5, cómo articular la escuela con otros entornos como centros de ciencia, museos, planetarios, observatorios, de manera que podamos democratizar no solo el acceso al conocimiento astronómico, sino las experiencias que podamos tener a través de todo lo que nos ofrece cada uno de estas instituciones o actores dentro del ecosistema astronómico. Punto 6, integrar la astronomía con la educación ambiental. Creo que es un tema muy importante para nuestro contexto también en Colombia y que podemos aprovecharlo a través de la astronomía. Aquí hay temas muy
pertinentes como los cielos oscuros, la contaminación lumínica, y esto sin duda creo que va muy de la mano con la sostenibilidad, ¿no? Que es un tema muy importante en los colegios y escuelas. En el punto 7, fortalecer la astronomía ya como carrera científica conectada con las ciencias del espacio, con la astronáutica, ahora que estamos en estos tiempos donde vamos a regresar a la Luna muy pronto. Creo que es infalible que todos podamos aprovechar esto para llevarlo a nuestra aula y a nuestros estudiantes. Pero esto también va muy conectado con el desarrollo futuro del país en cuanto a su economía también, y cómo esa economía va a ir permeada por el desarrollo tecnológico en áreas del espacio, ¿no? Del desarrollo satelital. Y aquí creo que todos tenemos que ser actores desde las universidades, colegios, centros de ciencia, entes territoriales, empresas y el grupo, digamos, el grueso de la sociedad. Y finalmente en el punto 8, cómo también consolidar redes cada vez más sólidas entre comunidades académicas, y cómo nosotros tenemos que exigir al gobierno y a las instituciones inversión en áreas de desarrollo espacial y en astronomía, y cómo vamos a hacer que esto sea sostenible en el tiempo. Entonces yo creo que estos puntos pues resumen muy bien la intencionalidad del libro, pero además son un punto de partida para lo que viene de aquí en adelante. Lo que queremos entonces es que más personas se puedan unir a este manifiesto. Voy a compartirles por acá el código QR del manifiesto. Ahorita lo voy a compartir también por el chat. Y entre más personas podamos incorporar este manifiesto, pues podemos tener una masa crítica para que seamos escuchados de mucha mejor manera. Pero yo soy optimista en el sentido de que va a ser infalible en el futuro que la astronomía y las ciencias del espacio se vean como parte importantísima no solo de la educación, del desarrollo científico de Colombia, sino del desarrollo en otras áreas también, y el desarrollo económico, que en últimas tiene implicaciones en la calidad de vida de todos los habitantes de este territorio. Bueno, con eso entonces quería darles una pincelada y espero haberlos motivado a leer este libro. Inmediatamente cierre aquí la presentación, pues voy a compartir el libro por el chat para que estén muy pendientes, y por favor siéntanse libres para compartir el manifiesto, el libro, para que llegue a muchas personas, y estén muy atentos porque vamos a hacer también algunas jornadas de lanzamiento de este libro. Ya hicimos una el 4 de marzo en la Academia de Ciencias, pero creo que se vienen otras a lo largo de todo el año para que podamos también encontrarnos personalmente y compartir con ustedes experiencias y que podamos alimentar esta discusión. Muchísimas gracias y le doy la palabra a nuestro moderador. Muchísimas gracias, doctor Santiago. Entonces, bueno, ya todos motivados a leer el libro, a firmar el manifiesto y justamente a dar esas realimentaciones que también van a ser de mucho provecho para nosotros, porque pues las actividades de la oficina no son de carácter unidireccional, sino más bien es justamente esa construcción en red a la que le estamos apostando. En el chat también está la página de nuestra oficina, la cual es manejada y liderada por el profesor Edilberto de la Universidad Distrital, como les mencionaba al principio. Entonces pueden visitar, pueden reconocer las diferentes actividades que hemos realizado, el material, todo. También ahí está el QR en pantalla, y eso hace parte pues de ese proceso de difundir información y actividades, y desde ya les agradecemos la lectura, la discusión que puedan dar de ese material. Bien, y a lo que vinimos esta noche, entonces estamos en el tercer seminario permanente sobre enseñanza de la astronomía. Cuando empezamos este seminario, justamente buscábamos brindar esas herramientas que a veces la institucionalidad no brinda, pero que nosotros desde la Oficina de Astronomía para la Educación, desde AstroEAccess, desde la UPTC, desde la Surcolombiana, desde grupos de investigación, desde la RAC, desde el Laboratorio Latitud de la Universidad Distrital, el Observatorio Astronómico Nacional y muchas instituciones más, pues intentamos proponer en términos de esas alternativas para pensarnos un poco la educación en astronomía y la astronomía para la educación. Este año pues nos proponemos un objetivo que es fortalecer la enseñanza de la astronomía como experiencia formativa para el desarrollo de habilidades científicas. Por ahí alguien me decía, pero ¿por qué no filosóficas? ¿Pero por qué no? Claro, porque llevamos justamente un proceso, y en ese proceso, como les decía, avanzamos desde lo pedagógico hacia lo disciplinar. Ahorita vamos en las habilidades y bueno, posteriormente pasaremos hacia esas transversalidades en las que involucraremos la educación ambiental, como lo decían, los cielos oscuros, bueno, tantas cosas que tenemos para involucrar justamente en este proceso.
Queremos consolidar un espacio permanente de formación, diálogo pedagógico y construcción colectiva. Por lo tanto, la apuesta pues, va a ser un poco diferente a la de los seminarios anteriores. En los seminarios anteriores, en el primero, teníamos el espacio para el experto en pedagogía o didáctica, el experto en astronomía. En el seminario pasado tuvimos el espacio para el experto en astronomía, y la idea es que acá pues tengamos el espacio para quienes investigan en torno a las habilidades científicas, pero también el espacio para ustedes. Entonces va a ser un diálogo que vamos a tratar de generar todos los martes, todos los últimos martes del mes, a partir de las 18 horas. Básicamente comentarles que siempre hemos apostado porque sea como un partido de fútbol, 90 minuticos. Esta vez vamos a tener un momento académico orientador de 50 minutos, que va a ser una charla centrada justamente en esos abordajes didácticos, conceptuales, epistemológicos de la astronomía y relacionado con una habilidad científica. Y luego vamos a abrir un espacio, acá dice que 40 minutos, pero pues digamos es porque hemos manejado espacios de discusión con ustedes y sabemos que ustedes tienen mucho para aportar. Entonces la idea es que esos 40 minutos los podamos respetar de la mejor forma para abrir la palabra en torno a unas preguntas orientadoras y generar la discusión acá entre colegas, generar los puntos de vista, las discusiones, y siempre va a haber un moderador que va a estar justamente relatando, consolidando esos puntos de vista y tratando de construir a partir de los mismos. Entonces siempre nos vamos a encontrar el último martes de cada mes a las 18 horas, y pues obviamente los agendaremos por el calendar con bastante anticipación para que ustedes más o menos tengan como presente en su mente. Y bueno, esperamos que este cambio de horario, que también nos lo habían solicitado el año pasado, pues les sea muy funcional, ¿no? Entonces, especialmente para nuestros amigos que ahora ya no son solo Colombia, sino que es Latinoamérica e incluso partes del mundo, como lo vamos a ver a continuación. Pero pues que se puedan conectar y participar en este horario. También buscando los docentes que nos decían, es que hasta ahora estoy llegando del colegio, me queda muy complicado. Entonces, bueno, buscamos adaptar eso. Este año tenemos inscritos hasta el momento 95 personas de diferentes lugares del país, entre ellos el Valle del Cauca. Un saludo especial para el Valle del Cauca, un saludo para Boyacá, un saludo para Barranquilla, Medellín, Yopal, los Llanos Orientales, Santander, norte de Santander, que están por acá presentes. Por ahí tenemos también de algunos otros países, que cuando estaba realizando como esta presentación, pues quedaba sorprendido porque tenemos personas en representación de Panamá, tenemos algunos colegas del NAEC Perú, pero también otras personas que nos venían acompañando desde antes, desde Perú. Un abrazo para nuestros colegas del Perú. Tenemos ahora Chile, no teníamos en la versión anterior, pero esta vez tenemos a gente de Chile, de España, de Australia, de Venezuela, que siempre nos acompañan. Aproximadamente 5 personitas están esta vez. Tenemos algunos colombianos en el exterior. Por ahí vimos a alguien que colocó Japón. Espero que sea que está en Japón y no que sea un municipio y me esté equivocando. Y bueno, en fin, tenemos de diferentes partes del país. La invitación también, ¿cuál es? Pues sus colegas de pronto están buscando esta comunidad que es agradable, que es chévere, en la cual vamos a dialogar, en la cual vamos a construir juntos. Pues bueno, traten de compartir también este seminario. Todavía hay chance de inscripciones hasta el siguiente encuentro, para que podamos hacer las discusiones mucho más fructíferas y mucho más participativas. Tenemos unos niveles de formación bastante interesantes, desde el bachillerato, estudiantes de bachillerato, egresados del bachillerato, hasta doctores. Entonces tenemos un nivel, un rango bien interesante de discusión, y justamente eso es lo que queremos, que desde las diferentes perspectivas de formación, pues podamos realimentar el proceso en torno a las habilidades. Hay personas que dicen, bueno, yo requiero el certificado porque necesito justificar en mi colegio mi relación con la Oficina de Astronomía para la Educación y todo lo demás. Ustedes saben que para que un certificado académico tenga validez ante los organismos que regulan la academia, tal como MinCiencias, pues se necesita el apoyo de los centros de investigación. Entonces nos va a estar acompañando el Centro de Gestión de la Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UPTC y la licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad Surcolombiana. Entonces la idea es que
vamos a llenar formulario de asistencia, pero también va a existir un monitor, una persona que va a estar vigilando las participaciones en cierta medida para complementar el requisito de certificación, que sería la asistencia participativa. Es decir, que tú estés en el seminario, pero que también eventualmente pues participes de una sala de discusión grupal. ¿Listo? Entonces esa va a ser como la mecánica. La discusión grupal pues va a ser un moderador y va a ser totalmente abierta. No nos vamos a ir a grupos pequeños, sino que se va a gestar acá de la mejor manera. Pues somos docentes, sabemos cómo manejar la situación. De pronto habían por ahí algunos temores en que se desbordaran las participaciones, pero lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera y la idea es escucharlos a ustedes también, la idea es escucharnos y la idea es construir. Entonces va a ser un proceso muy ameno en esas dos direcciones y no tanto como solo escuchar, que es como bien complejo a veces y más en estos tiempos en los que los docentes estamos completamente saturados de trabajo y nuestra atención cada vez está más dispersa en la cantidad de tareas que se nos es asignada. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a tener un proceso bien interesante. En abril nos vamos a encontrar en el último martes de abril, que sería el 28 de abril, con lo que tiene que ver con la observación como práctica. Vamos a indagar algunas de las cuestiones epistemológicas más profundas de la astronomía, qué es la observación, si es verdad que es una cualidad innata, una habilidad innata, o si requiere de un entrenamiento, requiere de unos procesos, cómo vamos a hacer esos entrenamientos en la escuela, cómo vamos a reconfigurar esa percepción sobre el concepto de observación. Entonces va a ser supremamente interesante. En mayo vamos a hablar sobre formular preguntas y problemas científicos, el cielo como generador de interrogantes. En junio vamos a trabajar la construcción y uso de modelos en la ciencia. Un poco vamos a explorar ese campo de la modelización que, si bien es muy amplio, pues vamos a dejar algunas habilidades de representación y cómo esas habilidades de representación podrían llegar al aula. Avanzando entonces, en julio tendremos interpretación de datos y uso de evidencias. Entonces la lectura del universo a partir de los datos. Vamos a tratar de analizar de tomar algunos datos, de analizar esos datos, de interpretarlos y de justificar justamente la forma en la que esos datos permiten construir explicaciones científicas a nivel de la escuela, pero también pues obviamente si hay niveles digamos, de formación de pregrado, posgrado, que quieren hacerlo directamente en la astronomía, pues digamos que podría ser funcional también. En agosto vamos a trabajar la causalidad, que parece algo vano, parece algo muy sencillo, la cuestión de causa y efecto y demás, pero que en realidad pues es bien compleja a la hora de abordarla y que es una de las grandes necesidades, por ejemplo, en términos de lo que nos evalúa el IFEX en las pruebas a ver. Entonces digamos que vamos a trabajar también esa partecita de lo que tiene que ver con la explicación científica y la causalidad. En septiembre vamos a trabajar la argumentación, entonces debatir el universo, cómo vamos a argumentar, tipos de argumentos y demás. En octubre, el pensamiento sistémico y relacional, un poquito de la astronomía como sistema complejo. Entonces, siempre hablamos de la astronomía como interdisciplina, pero vamos a tratar de llevar un poquito hacia de qué manera la astronomía nos permite construir pensamiento sistémico y relacional. Y vamos a terminar con un tema que es abordado ampliamente en las instituciones, y quienes han hecho el curso de NASA y demás, pues tienen un poco mayor claridad al respecto, pero que queremos discutir acá, que es el tema de escalas, magnitudes, abstracción y la lectura crítica de la información científica, ¿no? Entonces, a veces la forma en la que tienen y hemos tenido los docentes y los estudiantes de acercar la astronomía al currículo es porque vemos la noticia, porque vemos una determinada información. Entonces, cómo estas habilidades que vamos a ir desarrollando dentro del año nos van a permitir llegar a ese punto. Algunos también nos preguntarán en este espacio qué pasó con la idea del libro conjunto que vamos a construir de actividades didácticas para la enseñanza de la astronomía. Estamos trabajando en ello, ya les vamos a traer la propuesta un poquito más consolidada, porque pues bueno, con la construcción del primer libro, pues digamos que fue un proceso bien arduo, bien complejo, pero ahorita pues ya queremos traerles una propuesta más consolidada y esperamos que este año pues podamos hacer esa convocatoria para que ustedes empiecen a proponer sus actividades para la enseñanza de la astronomía en la escuela.
de manera contextual, ¿no? Porque a veces cogemos actividades que se nos presentan desde otros lados y cuando llegamos a la escuela no tenemos los recursos o no tenemos la experticia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué manera nosotros también podemos movilizar y estamos en la capacidad como docentes de generar esas actividades? Esta va a ser la ruta metodológica que vamos a tener este año. Entonces, desde ya, invitarlos va a estar muy interesante. Estamos consiguiendo las mejores estrategias justamente para que nos podamos articular de la mejor manera y pues agradecerles desde ya su participación y la invitación que ustedes hagan a otras personas para hacer parte de este proceso que empieza el día de hoy. Entonces, con esto en mente, voy a dar paso a la parte de los avisos con la profe Ángela y luego pues vamos a dar como un espacio ahí para sus recomendaciones. Quienes están preguntando también por ahí en el WhatsApp que si hay formulario de asistencia al día de hoy, no hay formulario, pero a partir de la siguiente sesión sí ya vamos a manejar formulario. El día de hoy pues queda ahí registrado en el Meet. Entonces, digamos que para que no estén como preocupados por el enlace del formulario de asistencia, sino que ya lo tenemos registrado. Doy paso entonces a la profe Ángela para que nos comente esta otra invitación que nos tiene y luego abrimos un espacio para participaciones en esos minuticos que nos quedan antes de regresar a nuestras actividades particulares. Gracias, Daniel. Buenas tardes para todos. Nuevamente voy a compartir aquí pantalla. Bueno, así es esta. Listo. Ya un segundito porque quiero primero hacerles una invitación desde la Red de Astronomía de Colombia para que visiten la página srac.net.co. Y ahí, bueno, les va a salir esta información que ahora se las voy a comentar, pero antes de ir a esa convocatoria quería comentarles e invitar a los profes que están aquí a que se animen a escribir sus experiencias pedagógicas, que como bien lo decía Daniel, hay una parte en la circular de astronomía de Colombia dedicada a la astronomía y a la educación, en donde hemos querido que los profesores den sus primeros pasos, haciendo publicaciones de lo que hacen en la escuela y de la experiencia exitosa que tienen con la enseñanza de alguna temática. Miren, la sección se llama Astronomía y Educación y bueno, siempre hay diferentes enfoques. Aquí la que estoy dando como ejemplo es un colectivo de Medellín que hizo actividades en una escuela para recordar o celebrar el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Entonces, invita a los profes a que hagan sus textos y se vayan preparando para el libro que les estamos proponiendo de actividades de la astronomía en la escuela. La invitación también está a esto. Fíjense que hemos creado desde la Red de Astronomía de Colombia con la Oficina de Astronomía para la Educación y RECA, que es la Red de Estudiantes Colombianos de Astronomía, que también tiene contactos en todos los departamentos de Colombia con profesores y enseñan astronomía, a que hagamos entre todos como unas propuestas especiales en donde promovamos la lectura a través de temas de astronomía. La convocatoria se llama Leer para llegar a las estrellas. Entonces está aquí, entran a eventos y se meten en reto interestelar de lectura. Los premios son muy interesantes. Esta convocatoria nació pues yo estuve participando en algo que se llama Mars Innovation Challenge, que son unas convocatorias que hacen algunos colectivos también de profesores en Estados Unidos relacionados con los entrenamientos que hacen los astronautas en Houston para soñarse cómo podemos llevar el hombre a Marte, que es una cosa supremamente complicada. Actualmente salió nuevamente la convocatoria para resolver el asunto de cómo crear estructuras habitacionales en la Luna y en Marte. Entonces, más o menos con esa estructura de propuestas que se pueden mandar a la NASA, hemos diseñado desde la Red de Astronomía de Colombia con estas agrupaciones que se unieron a esta iniciativa a invitar a los profesores, que son los que más conocen a los estudiantes, siendo estudiantes de primaria, de bachillerato, incluso los profesores, a que nos ayuden. Yo les vengo acá
a que nos ayuden a responder esta pregunta: ¿cómo mejorar y lograr que los estudiantes lean más usando la astronomía como inspiración? En Colombia más o menos se lee 1,5 libros por año. En Holanda se leen más o menos unos 15 a 20 libros por año. Bueno, y así diferentes países tienen un promedio de lectura que se mide en libros al año, pues diferentes. Colombia estamos en uno de los que menos se lee, entonces por eso desde que estoy haciendo la circular y desde que me he acercado un poco más a la lectura científica, he visto que es muy interesante y te lleva a imaginar mundos posibles y a resolver con un contexto mayor diferentes problemas que tienes en la cotidianidad o problemas mucho más grandes que ya en la vida profesional se verán. Entonces, el objetivo es promover el hábito de la lectura en estudiantes de primaria y de bachillerato, con jóvenes y adultos, por supuesto, mediante iniciativas fundamentadas en el asombro, la curiosidad y la exploración del universo, aprovechando el potencial narrativo y científico de la astronomía. Yo les invito a que vean pues, la convocatoria para que no la leamos todo, pero sí les muestro que hay diferentes categorías. Hay una categoría para primaria, para que las profes y sus estudiantes entren a resolver este asunto, como desde los niños mismos, o sea, la invitación es a que profes se sienten con sus estudiantes o en una clase y les cuenten que hay esta convocatoria y que por favor les cuenten cuáles son los problemas del por qué no leen y qué propondrían para hacer eso. Con los niños de primaria, a través de estas estrategias que son los cuentos, los relatos, las leyendas de constelaciones y actividades lúdicas, que es lo que ellos hacen en primaria. En bachillerato, ya con divulgación científica, lectura crítica, investigación escolar. Y la tercera categoría que mezcla primaria y bachillerato, en caso de colegios que tienen grupos de estudio de astronomía, en donde hay un andamiaje especial con niños de primaria y bachillerato, que por ejemplo es mi caso. El documento, como esto está inspirado en las propuestas que uno pasaría, digamos, a la NASA o a estos grandes grupos, en donde debes describir la problemática. Entonces, en esas conversaciones que ustedes hagan con los estudiantes van a evidenciar cuáles son los problemas de por qué no leen, por ejemplo. Van a decir que se aburren, que en la casa no tienen libros, no tienen contactos con bibliotecas. Bueno, anotar todo ese tipo de cosas para describir la problemática. Es decir, tiene que entregarse un documento de máximo 3 páginas en donde se cuente qué descripción del problema vieron en su grupo de estudiantes, qué propuestas proponen, objetivos generales específicos, qué actividades concretas realizarían, qué relación tienen esas lecturas que están proponiendo o, bueno, formas de acercarse a la lectura con la astronomía, qué materiales utilizarían, la justificación, cómo justifican ustedes que sí se une con estas temáticas, con una sola, con varias, que utilicen referentes. Otra cosa que, digamos, yo quiero invitar a los profes a hacer es que aprendamos a dar crédito de lecturas que ya hemos hecho, de ideas que tomamos de internet, bueno, para que aprendamos y nos vayamos preparando para el mundo que vendrán para nuestros estudiantes en la academia, en la ciencia, que es siempre como dar el crédito de aquellos conocimientos que permiten que nosotros desarrollemos nuevas cosas. Y acá dice presupuesto estimado, es porque aquí hay una premiación bien interesante. Entonces, acá voy a saltarme para que ustedes vean después los criterios de evaluación. Hay 3 premios en cada categoría, son 3 categorías. El primer puesto de cada categoría va a recibir un premio de $1.000.000 que entregará la Red de Astronomía de Colombia directamente al profesor que postule la propuesta, porque es más fácil entregarle el dinero desde esta asociación sin ánimo de lucro al profesor que al colegio. Entonces nos toca así. El segundo puesto va a recibir un libro y una charla con un autor que es Cristian Goes o David Mauricio Guerrero, nos organizamos. Y tercer puesto van a recibir un kit de barco, que fue un kit educativo con varios juegos de astronomía, mujeres en la ciencia y demás, que desarrolló la red de estudiantes colombianos de astronomía. Y así cada uno para que ustedes exploren.
se animen, le cuenten a los estudiantes que se pueden ganar 1 millón de pesos si hacen una propuesta bien interesante. Y lo mejor de todo es que mire que se lanzó hace poquito la propuesta, 7 de marzo se lanzó esta convocatoria y tenemos plazo para entregar las propuestas con los, leen más detalladamente cuáles son los criterios de evaluación para que escriban bien la propuesta hasta el 23 de mayo. O sea, tenemos un mes, varias semanitas para trabajar con nuestros estudiantes. Aquí para que conozcan un poco, los jurados serán Luz Ángela Cubides, que es astrónoma de la Universidad de Florida, también Germán Puerta Restrepo, que es divulgador de astronomía, divulgador científico, y Juan Pablo Uchima, que en este momento se encuentra en Chile y es, pues, es astrónomo y es colombiano. Entonces, no sé si hayan finales, qué preguntas finales, pero ya queda abierta la invitación para que escribamos, contemos nuestras experiencias y participemos de esta convocatoria para ver si se ganan 1 millón de pesos para que compren libros o de pronto instrumentos ópticos para sus escuelas. Devuelvo la palabra a Daniel. Muchísimas gracias entonces, mi profe Ángela, y gracias también a la RAC y a RECA que se articulan en esta actividad tan bonita. Y bueno, mis profes, esa es la propuesta que les traemos para este año. Nos gustaría escuchar a 2, 3 o 4 profes que nos quieran saludar desde alguna región o parte de Colombia, del mundo, y de esa forma pues dar por terminado este lanzamiento de este tercer seminario permanente sobre enseñanza de la astronomía. Entonces, si alguien quiere tomar la palabra. ¿No? Bueno, entonces agradecerles por su tiempo y nos vemos el 28 de abril. Uy, por ahí hay alguien. Vanessa, creo. Hola, ¿qué tal, Daniel? Felicidades, oye, qué gran trabajo, la verdad es que estoy muy contenta viendo todo lo que avanzan y tomarlos de ejemplo porque realmente es súper trabajo que han hecho, muy bonito, bien articulado. Yo voy a estar ahí siguiéndolos porque ya quiero ideas para implementar aquí en Perú. Así que yo soy de ahí de afuera, de esa parte de Latinoamérica. Sí, total. Siempre nos sigue, siempre Vanessa ya lleva como 3, 4 años consecutivos con nosotros, entonces, pues gracias por esa constancia también y por inspirar también a los profes de acá a que pues seamos constantes en estos procesos de formación y en estas actividades y aprovecharlas al máximo. Mil gracias, Vanessa. Por la palabra por ahí a Gian. Creo que Gian es de Cúcuta. Hola, profe, ¿cómo está? Sí, señor, soy de la ciudad de Cúcuta. Un saludo a todos y pues la razón por la cual levanté la mano pues fue para hacer la pregunta de, yo en un comienzo escuché que usted habló de un grupo de WhatsApp, pero no sé Sí, sí. Si sea posible. Yo no soy docente, soy estudiante de licenciatura en Ciencias de la Francisco de Paula Sin ningún Santander. problema. Entonces Sí. no sé si existe alguna posibilidad de pertenecer a ese grupo de WhatsApp. Total, todas las posibilidades, mi hermano. Bienvenidos todos al grupo de WhatsApp. Tenemos docentes de formación, astrónomos, ingenieros, divulgadores científicos, digamos, entusiastas por la educación en astronomía. Entonces, la verdad, Gian, es un honor que estés acá con nosotros porque también pues queremos vincular estas regiones en las que pues hasta ahora, después de mucho tiempo, se está retomando el tema. Les cuento que Gian está iniciando justamente su trabajo en la articulación de un club de astronomía desde la formación justamente que él tiene de licenciado en Ciencias Naturales de la Francisco de Paula. Y está articulando como su proceso ahí, entonces va a ser también como un próximo contacto ahí en Norte Santander, particularmente en Cúcuta, si no estoy mal, o en Ocaña, en Cúcuta. Entonces, pues nada, bienvenido, Gian, y para nosotros es un gusto contar contigo. Gracias a todos, profe, gracias a Listo. todos, pues hasta luego. No. Adri y luego la profe Ángela nuevamente. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Pues desde que estaba en la pandemia otra vez volví para el tema de astronomía, por ejemplo desde la Sergio Arboleda, en diferentes escenarios que hay. Tuvimos el Festival de Astronomía pasado fin de semana en Villa de Leyva. Entonces también desde los más pequeños, o sea, es que este tema no tiene edades.
inclusive desde las mamitas que están esperando su bebé, ahí también ya van con el sentimiento de poder tener esa nueva generación de colombianas y colombianos que de verdad, pues, desde que son niños es importante poderles transmitir todo el conocimiento, y a nivel de todo el país, lo que es Colombia es diverso, el lenguaje es supremamente importante en cada parte del territorio, y es buscar también esos enlaces a través de la academia y otras fuentes de soporte que tenemos para poder apalancar todo este tipo de proyectos. Entonces, encantada de estar en este espacio y muchas gracias. Gracias, Adri. Ahora le voy a dar la palabra a la profe Ángela Pérez nuevamente, no sin antes hacerle un guiño y enviarle un saludo muy cordial al profesor Ángel Carranza, que es del NAEC Perú, que también nos está acompañando en esta noche. Entonces, bienvenido, profe Ángel. Por acá tienes hartos compatriotas, entonces esperamos que la pases muy, muy bien con nosotros acá en el NAEC Colombia. Un gusto, Daniel, y un gusto de verte nuevamente. Nos conocimos en Córdoba el año pasado y soy tu seguidor también. Y un saludo muy especial para Ángela Pérez, que la conocí en Medellín y tengo los mejores recuerdos. Y un saludo para todos los participantes. Súper bienvenido. Quería solo comentarles que para que se animen a escribir en la circular, el texto no es muy largo, máximo 3 páginas en donde cuenten cuáles son los objetivos de su actividad o qué consejos dan, de qué tema era, y si tienen imágenes que vayan adjuntas al correo electrónico en formato JPG, y lo pueden mandar ahí a presidencia@rac.net.co. El 15, digamos, cerramos la recepción de textos para la circular el 15 de cada mes. ¿Listo? Para súper bienvenidos para que escriban. Gracias, Daniel. Gracias a ti, mi profe Ángela. Bueno, el equipo NAEC, en cabeza del profesor Santiago Vargas, de la profe Ángela, quien les acaba de hablar, de la profe María Cristina, que les habló al comienzo, del profesor Hilberto, del profesor Freddy, del profesor Cristian. Les deseo a ustedes un excelente mes, una excelente Semana Santa también, y les agradezco inmensamente por compartir nuevamente este espacio. Un saludo para cada uno de ustedes, siéntanse en parte de OAE, ustedes son OAE, y este seminario que comienza el día de hoy es de ustedes, entonces esperamos que lo puedan aprovechar al máximo. Que tengan una feliz noche, muchísimas gracias por todo. Gracias, hasta luego. Gracias, muy amables por la invitación. Saludos a todos, gracias, feliz noche.